Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo, que ha encendido las redes sociales y que, sinceramente, ha puesto a muchos de nosotros a pensar y a cuestionarnos sobre ciertas dinámicas. Vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y más allá, Can Yaman. Y no solo de él, sino de la persona que parece estar en el centro de tantas miradas y especulaciones, Demet Özdemir. Si hoy el tema es Can Yaman a Demet, abre los ojos, mira lo que tienes. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de estas palabras? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, a conectar los puntos y a intentar entender qué se esconde bajo toda esta marea de rumores y lo que el universo parece estar diciéndoles a ambos, especialmente a Demet, a través de esta intensa atención. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada, y se unan a nuestra comunidad. Empezamos. Vivimos en una era donde las vidas de las celebridades parecen estar bajo un microscopio constante, y cuando hablamos de Can Yaman, estamos hablando de uno de los actores turcos más populares y mediáticos de los últimos tiempos. Su carisma, su físico, sus proyectos, todo genera un interés masivo. Pero, ¿qué pasa cuando esa atención se cruza con otra figura igualmente prominente como Demet Özdemir? La conexión entre ellos, ya sea real, pasada o simplemente producto de la imaginación colectiva, ha sido un tema recurrente. La frase "abre los ojos, mira lo que tienes" suena casi como un consejo, una advertencia, o quizás una llamada a la reflexión. Podríamos interpretarlo de muchas maneras, ¿verdad? Podría ser que el universo, o los fans, o incluso la propia vida, le estén mostrando a Demet el valor de algo que podría estar pasando por alto. O tal vez se refiere a las oportunidades que se le presentan, o a la realidad de una relación o situación que la rodea. Cuando pensamos en Can Yaman, automáticamente nos vienen a la mente sus papeles protagónicos, su energía en pantalla, y esa aura de galán internacional. Su carrera ha sido meteórica, y ha sabido capitalizar su popularidad para expandirse a nivel global, participando en producciones internacionales e incluso trabajando en Italia. Por otro lado, Demet Özdemir es una actriz que ha ganado un reconocimiento impresionante por su talento y su belleza, conquistando al público con personajes memorables y demostrando una gran versatilidad. Ambos son figuras jóvenes, exitosas y con un gran poder de convocatoria. La química que a menudo se percibe entre actores, especialmente cuando han compartido pantalla o han estado vinculados en la vida real, es algo que el público adora y sobre lo que no deja de especular. Y aquí es donde entra la intriga. Los rumores sobre Can Yaman y Demet Özdemir han sido persistentes. Hubo un tiempo en que se rumoreaba fuertemente sobre una relación entre ellos, y aunque nunca se confirmó oficialmente de manera contundente, las fotos, las interacciones en redes sociales y los comentarios de amigos y allegados avivaron la llama de la especulación. ¿Podría la frase "abre los ojos, mira lo que tienes" estar dirigida a Demet en relación a Can? Quizás se refiere a la intensidad de la conexión que tuvieron, a la oportunidad de una relación que, por diversas razones, no se concretó o se dejó pasar. A veces, cuando estamos inmersos en el día a día, o quizás distraídos por otras circunstancias, podemos no darnos cuenta del valor real de las personas que nos rodean o de las experiencias que vivimos. La vida nos presenta tesoros y a veces, como dice la frase, necesitamos abrir los ojos para verlos en su totalidad. Pero vayamos un poco más allá. Esta frase puede ser interpretada no solo en un contexto romántico. En el mundo del espectáculo, las oportunidades son fugaces y las conexiones profesionales son cruciales. ¿Podría ser que se le esté diciendo a Demet que mire el potencial que tiene al lado de un actor de la talla de Can Yaman? Tal vez una colaboración futura, un proyecto juntos, algo que podría catapultarla aún más, o simplemente una amistad sólida y de apoyo en una industria tan competitiva. La energía que Can Yaman irradia es contagiosa, y su influencia en el mercado internacional es innegable. Si Demet tuviera la oportunidad de trabajar codo a codo con él en un proyecto ambicioso, podría ser un trampolín extraordinario para su carrera. Mira lo que tienes podría significar reconocer y valorar esa sinergia, esa posible sinergia. Otra lectura de la frase es un poco más introspectiva. Abre los ojos, mira lo que tienes. Esto puede aplicarse a cualquier persona, y en este caso, Demet es el foco. ¿Se refiere a su propio talento, a su fama, a las oportunidades que ella misma ha construido?
A veces cuando estamos tan enfocados en el exterior, en las relaciones, en las comparaciones, olvidamos el inmenso valor que reside en nuestro interior y en lo que ya hemos logrado. Demet Özdemir es una actriz increíblemente talentosa, que ha trabajado duro para llegar a donde está. Tal vez la frase es un recordatorio para ella misma, para que reconozca su propio poder, su propio valor, y no se deje opacar por nada ni por nadie, incluido el brillo intenso de una figura como Can Yaman. Es un llamado a la autovalidación, a la autoconciencia de su propio potencial y de los éxitos que ya ha cosechado. Pensemos en la dinámica entre estas dos personalidades. Ambos son jóvenes, ambiciosos y con una gran proyección. La industria del entretenimiento turco es muy activa, y las colaboraciones entre actores de renombre suelen generar un gran interés. La prensa y los fans a menudo crean narrativas alrededor de estas figuras, y es fácil que la línea entre la realidad y la ficción se difumine. Si hubo un romance o una amistad profunda, o simplemente una química innegable en pantalla, esa energía se transmite. Y cuando esa energía se percibe, los demás, incluidos nosotros, los espectadores, queremos ver más. Queremos ver cómo se desarrollan esas conexiones, ya sean personales o profesionales. La frase "abre los ojos, mira lo que tienes" puede ser vista como una especie de mantra, una especie de guía. Para Demet, podría ser un consejo para que no se precipite, para que analice las situaciones con claridad, para que valore lo que es importante. En el mundo de la fama, donde todo es tan rápido y a menudo superficial, detenerse a reflexionar es fundamental. ¿Está ella realmente aprovechando al máximo las oportunidades que se le presentan? ¿Está rodeada de las personas correctas? ¿Está tomando las decisiones que la benefician a largo plazo? Estas son preguntas que cualquiera podría hacerse, pero cuando eres una figura pública, la presión es aún mayor. Si nos ponemos en el lugar de los fans, que son quienes más a menudo generan y difunden este tipo de mensajes, ¿qué es lo que buscan? Probablemente buscan ver a sus ídolos felices, exitosos y en relaciones que los complementen. Si Can Yaman y Demet Özdemir tuvieron una conexión especial, los fans habrían deseado que esa conexión floreciera. La frase podría ser una expresión de ese deseo, un anhelo por parte del público de que se den cuenta de lo que tienen el uno en el otro. Es una forma de decir, miren, entre ustedes hay algo especial, no lo dejen escapar, reconozcan el valor mutuo. Y pensando en Can Yaman, aunque la frase está dirigida a Demet, indirectamente también podría aplicarse a él. Si existe esa conexión, él también tendría que abrir los ojos y ver el potencial, la química, o incluso la belleza de la relación que podría tener con Demet. Es un llamado a la reciprocidad, a la conciencia mutua. En cualquier relación, ya sea de amistad, romántica o profesional, la comunicación y la conciencia son claves. Y en el contexto de dos personas tan expuestas públicamente, estas dinámicas se magnifican. Además, no podemos olvidar que la industria del entretenimiento está llena de altibajos. Hay momentos de gran éxito y momentos de menor visibilidad. Tener a alguien a tu lado que te apoye, que entienda tu mundo, que comparta tus experiencias, es un activo invaluable. La frase en este sentido podría ser un recordatorio para Demet de la importancia de las relaciones sólidas y de apoyo en un entorno tan volátil. Mira lo que tienes podría ser una apreciación de la red de seguridad emocional y profesional que se construye a través de las conexiones auténticas. Entonces, ¿qué significa concretamente esta frase en el contexto de Can Yaman y Demet Özdemir? Podemos desglosarlo en varios niveles. Por un lado, en un plano romántico, si hubo una relación o un interés mutuo, podría ser un llamado a que reconozcan la valía de esa conexión. A veces las cosas buenas se desvanecen por falta de atención, por orgullo, o por simplemente darlo por sentado. La frase invita a la reflexión sobre lo que se tuvo o se podría tener y a valorarlo. En el ámbito profesional, podría referirse a las oportunidades de colaboración, a la sinergia creativa que podrían tener juntos. Un proyecto compartido entre dos talentos tan reconocidos podría ser un éxito rotundo, y Mira lo que tienes podría ser un empujón para que vean el potencial de unir fuerzas. Y en un nivel más personal, como mencioné antes, podría ser un recordatorio para Demet de su propio valor, de su talento, de sus logros. A veces la comparación con otros o la presión mediática puede hacer que olvidemos lo increíble que somos. Es un llamado a la autovaloración y a la confianza en uno mismo. Finalmente podría ser una expresión del deseo colectivo de los fans de verlos juntos, ya sea en una relación o en un proyecto que aproveche al máximo su química.
Los fans son una fuerza poderosa en el mundo del entretenimiento, y sus anhelos a menudo se manifiestan en mensajes como este. En resumen, la frase "Can llaman a Demet abre los ojos mira lo que tienes", es un enigma lleno de capas. Es un llamado a la conciencia, a la valoración, y a la reflexión. Para Demet Özdemir, representa una oportunidad de mirar a su alrededor, y dentro de sí misma, y reconocer el valor de las personas, las oportunidades y los talentos que la rodean. En un mundo donde todo va tan rápido, es un recordatorio de la importancia de detenerse, observar y apreciar lo que realmente importa. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las interpretaciones de esta intrigante frase. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa esta frase para ustedes? ¿Creen que hay algo detrás de estos rumores? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Gracias de corazón por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!